Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Fernando Hernández Soto, soy estudiante de la licenciatura en Químico Farmacéutico Biólogo y el día de hoy les voy a presentar el informe de resultados de mi proyecto de tesis que lleva por título Evaluación e identificación in silico de aminoácidos críticos del transportador de serotonina que medían la interacción con antidepresivos y posibles interacciones con antihistamínicos. Este proyecto se está realizando bajo la dirección de la doctora Marbella Chávez Solano y codirección de la doctora Brenda Lisbeth Estrada Capetillo. Para comenzar, me gustaría darles una pequeña explicación acerca de los antihistamínicos. Los antihistamínicos son fármacos caracterizados por antagonizar el receptor H1 de histamina. Para quienes no sepan, la histamina es una molécula endógena que media procesos fisiológicos como reacciones alérgicas o ciclos de sueño y apetito. Ahora bien, existen estudios recientes que revelan que los antihistamínicos pueden atravesar la barrera hematoencefálica, que es como una especie de escudo que protege el sistema nervioso central al regular de manera muy selectiva qué sustancias pueden ingresar en él. Y también hay otras fuentes que describen que si bien el receptor H1 de histamina es el principal blanco terapéutico de los antihistamínicos, en realidad estos tienen una poca selectividad hacia el mismo, sobre todo aquellos que son de primera generación. Y a causa de esto, cuando los antihistamínicos se consumen de manera incorrecta, pues pueden causar una gran variedad de efectos secundarios, precisamente porque pueden interactuar con otros blancos farmacológicos que no necesariamente sean el receptor H1. Entonces, este proyecto está dirigido a explorar posibles interacciones de diversos antihistamínicos capaces de atravesar la barrera hematoencefálica con otras dianas terapéuticas que existan en el sistema nervioso central y de este modo pues evaluar si existe alguna interacción no deseada con el uso concomitante de antihistamínicos y otro tipo de fármacos. Más en concreto, el objetivo de este proyecto es evaluar si el consumo incorrecto de antihistamínicos, por ejemplo en el caso de la automedicación, puede tener algún tipo de efecto no deseado en pacientes con depresión o que estén bajo algún tipo de tratamiento con antidepresivos. Pero primero tenemos que entender qué es la depresión. La depresión es un trastorno mental que se caracteriza porque la persona afectada presenta un sentimiento persistente y prolongado de tristeza profunda, al cual se le pueden sumar otros rasgos como frustración, baja autoestima o pérdida de la confianza. Cabe aclarar que es muy importante actualmente el estudio de la depresión, ya que es considerado un problema de salud pública a nivel mundial, con un aproximado de 450 millones de casos activos en la actualidad. Pero la fisiopatogenia de la depresión es de hecho un tema bastante complejo, ya que ésta se puede originar en distintos sistemas del cuerpo. La teoría más utilizada en la actualidad es la hipótesis monoaminérgica, que dice que la depresión se origina por la deficiencia de ciertos neurotransmisores en el cuerpo, tales como serotonina y dopamina, y también existen otros enfoques menos explorados, pero que han ganado popularidad en los últimos años, como lo es el caso del eje hipotálamo-hipófisis suprarrenal o eje HHS, que es un sistema neuroendocrino que regula la respuesta del cuerpo al estrés y que puede causar síntomas de depresión cuando es sobreestimulado, es decir, cuando el estrés es demasiado. Y la teoría de la neuroinflamación, que relaciona los síntomas de la depresión a la presencia de citocinas proinflamatorias en el sistema nervioso central. Ahora bien, el tratamiento más utilizado en la actualidad para la depresión son los antidepresivos de tipo ISRS, que son siglas para inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina. Permítanme explicarles. En el lado izquierdo de esta imagen podemos ver el proceso de neurotransmisión serotoninérgica de un individuo sano. Podemos observar que las neuronas, cuando se comunican entre ellas, una de ellas, en este caso esta de color rosa, libera serotonina, que son estos puntitos rojos, y esta se adhiere a los receptores de serotonina de la otra, que es esta neurona de azul. Una vez que esto sucede y se completa la comunicación, la serotonina se desprende del receptor y regresa a la primera neurona por medio de esta proteína que se ve en azul, que se denomina literalmente transportador de serotonina. Ahora, en el caso de un individuo con depresión, esta comunicación entre neuronas es insuficiente, ya sea porque la concentración de serotonina es baja o porque no está siendo correctamente liberada por la neurona.
y el antidepresivo ISRS lo que hace es bloquear al transportador de serotonina, evitando que ésta regrese a la neurona. O sea, es como si le cerrara la puerta y la serotonina pues no puede entrar. Y de este modo la serotonina permanece más tiempo en el espacio sináptico y pues la comunicación neuronal es más eficiente. Los antihistamínicos, como les mencioné anteriormente, son antagonistas del receptor H1 de histamina. La histamina lo que hace es que se une al receptor H1 presente en la célula y cuando esto sucede es como si le diera la orden a la célula de efectuar algún mecanismo específico, como la contracción muscular, la dilatación de los vasos sanguíneos, etc. Entonces lo que podemos observar aquí en la imagen es que los antihistamínicos se unen al receptor H1 y compiten con la histamina por ese sitio de unión. Y como la histamina no puede unirse propiamente al receptor porque está el antihistamínico justo en medio, pues no es capaz de darle el mensaje a la célula y por lo tanto no se produce ningún efecto. Por esto, el principal uso terapéutico de este tipo de fármacos es aliviar los síntomas de la alergia, ya que como les comenté antes, la histamina es el principal mediador en las reacciones alérgicas y es causante de sus síntomas más comunes, como secreciones nasales, comezón, lagrimeo, etc. Aunque, dependiendo del caso, también se pueden usar como antieméticos, que es para tratar las náuseas y el vómito, o hipnóticos, que es para inducir el sueño. Finalmente, antes de proceder con la metodología, me gustaría hablarles un poco sobre el acoplamiento o docking molecular, que es la técnica utilizada en este proyecto. Esta técnica es una técnica de experimentación por computadora, a lo que también llamamos experimentación in silico, y consiste en utilizar softwares capaces de modelar de forma realista la interacción entre una proteína y un ligando, y predecir si existe afinidad entre ambos y cuánta. Cuando decimos que existe afinidad, quiere decir que existe una interacción favorable entre ambos, es decir, entre la proteína y el ligando, que es muy probable que sí se dé en un contexto real. Entonces, esta es una técnica bastante útil ya que es fácil de hacer y también es de bajo costo, por lo que usualmente se usa para pruebas preliminares antes de proceder a ensayos in vitro o in vivo. Y algunos de los softwares más utilizados para llevar a cabo el docking molecular son Quimera, Avogadro y Autodoc Vina, que los tres se utilizaron de hecho en este proyecto. En cuanto a la hipótesis de este proyecto, pues es que después de realizar el docking molecular de distintos antihistamínicos que son capaces de atravesar la barrera hematoencefálica y el transportador de serotonina, pues observaremos que pueden interaccionar con distintos aminoácidos en particular del transportador, lo que podría implicar que son capaces de ejercer un efecto farmacológico a nivel del sistema nervioso central. El objetivo general del proyecto es emplear docking molecular para identificar qué aminoácidos del transportador de serotonina, que por economía del lenguaje a partir de ahora solo llamaremos CERT, son los responsables de interactuar con los antidepresivos de tipo ISRS más utilizados en la actualidad. Y con base en esto, determinar si son los mismos aminoácidos que se ven involucrados en la interacción con antihistamínicos. En cuanto a los objetivos específicos, el primero es llevar a cabo el docking molecular para modelar la unión de estos antidepresivos al CERT y después con base en los resultados del docking también se determinará cuáles son los aminoácidos críticos, es decir, los aminoácidos responsables de la interacción. El tercer objetivo es realizar también un docking para evaluar la afinidad de los antihistamínicos elegidos hacia el CERT y finalmente, evaluar si existen similitudes en el comportamiento de ambos grupos de fármacos antihistamínicos y antidepresivos al ser acoplados con el CERT, de modo que pueda explicar posibles interacciones farmacodinámicas. La metodología que se llevó a cabo se dividió en 4 etapas, de las cuales la primera fue la obtención de las estructuras tridimensionales de todas las moléculas a analizar. Todas las estructuras se descargaron de bases de datos que se encuentran completamente disponibles en Internet. Las proteínas, es decir, los receptores y los transportadores, se buscaron en Protein Data Bank
y los ligandos, es decir, los fármacos, se buscaron en PubChem. Una vez que se obtuvieron todas las moléculas necesarias para el estudio, pasaron por un proceso de preparación pre-docking donde se ajustaron las condiciones a cómo se encontrarían de manera natural en un organismo. Las proteínas se prepararon con el software de Quimera, donde se limpiaron de posibles residuos o elementos no deseados. Y los ligandos se prepararon con Avogadro. Aquí lo que se hizo fue que se ajustaron los hidrógenos de acuerdo a un nivel de ionización correspondiente a un pH de 7.4, que es el pH fisiológico, y se utilizó un campo de fuerza para minimizar la energía interna de la molécula. Una vez que se realizaron estos pasos, ahora sí se procedió a realizar el docking propiamente dicho. Para esto se utilizó el archivo ejecutable bina.exe, que ya venía con el paquete del software de Autodock Bina, y se ejecutó mediante un código sencillo que se realizó directamente en el símbolo del sistema de Windows. Lo que se hizo fue que se dio la ubicación del archivo bina.exe y de los archivos correspondientes a la proteína y el ligando. Ya después la computadora llevó a cabo el análisis y proporcionó 9 posibles modelos de interacción entre las moléculas, o sea, entre proteína y ligando, y la afinidad de cada uno de estos modelos. Después los resultados pudieron ser visualizados en el software de Autodock, donde incluso se mostró visualmente el modelo de interacción, lo que nos permitió registrar también los aminoácidos críticos para cada fármaco. Finalmente, les mencioné anteriormente que el programa de Vina nos proporcionó 9 valores de afinidad para cada fármaco, en donde cada uno pues corresponde a un modelo de interacción entre el transportador y el fármaco. Para el análisis estadístico, estos 9 valores de afinidad se promediaron y se trabajó con la afinidad media o la afinidad promedio de cada antihistamínico. Primero se realizó un ANOVA o un análisis de varianza de una vía con comparaciones múltiples para evaluar si existían diferencias significativas entre los valores de afinidad de los antihistamínicos estudiados hacia el CERT. Después, se realizó una prueba post-hoc de Tukey para comparar la afinidad de estos antihistamínicos hacia el CERT con un control positivo. Es decir, también se realizó el docking de fluoxetina con el CERT, ya que la fluoxetina es un antidepresivo de tipo ISRS, cuyo blanco terapéutico es precisamente este transportador. Y el objetivo de la prueba fue observar si algún antihistamínico presentó un comportamiento significativamente igual al de la fluoxetina cuando fue acoplado a el transportador. Y finalmente se realizó una prueba de CIDAC, que esa es también con el objetivo de comparar, pero en este caso lo que se comparó fue si existía un comportamiento similar de los antihistamínicos en la interacción con el CERT, que es el transportador que estamos estudiando, y el H1, que es el blanco terapéutico de este grupo de fármacos. Como resultado, observamos que la mayoría de los aminoácidos críticos identificados están algo dispersos, ya que la mayoría interactúan únicamente con uno de los antihistamínicos evaluados. Por ejemplo, está que como se puede observar, pues interactúan con solamente un antihistamínico. Pero resulta interesante que sí se encontraron algunos aminoácidos presentes en la interacción con más de un antihistamínico. Tal es el caso de la prolina en posición 561 o la fenilalanina en posición 566, que interactúan cada una con dos antihistamínicos diferentes. Pero posiblemente el principal hallazgo fue el de la fenilalanina en posición 556, que es este que podemos observar en la gráfica, que interactuó con tres antihistamínicos, cetiricina, hidroxicina y loratadina. Es muy probable que estos aminoácidos estén involucrados en los efectos secundarios de estos antihistamínicos mencionados a nivel del sistema nervioso central. Y de hecho estoy seguro de que esto nos va a servir muchísimo para la discusión de resultados que se va a desarrollar en investigación 3. En cuanto al análisis de la afinidad por el transportador CERT, la prueba de Tukey determinó que existen 4 antihistamínicos que no presentan diferencias significativas en la afinidad que presentan hacia el CERT: la desloratadina, la hidroxicina, la levocetiricina y la loratadina.
En esta gráfica, cada barra corresponde a la afinidad media del fármaco en cuestión hacia el CERT. Y como pueden ver, la desloratadina, que es esta de aquí, y la loratadina, que es esta de aquí, de hecho se encuentran a la misma altura que la fluoxetina, que como recordarán, pues fue nuestro control positivo. Es decir, que el comportamiento de estos dos fármacos, desloratadina y loratadina, cuando son acoplados al transportador CERT, es prácticamente igual al de un antidepresivo que sí está dirigido a actuar sobre este transportador. Finalmente, se realizó otra ronda de docking de antihistamínicos, pero esta vez dirigida al receptor H1, que como les mencioné anteriormente, es el blanco terapéutico de estos fármacos. Y como podemos observar en la gráfica, la cetiricina y la levocetiricina son de hecho los antihistamínicos más afines al receptor, pero realmente aquí lo interesante es que de acuerdo con la prueba de CDAC realizada, se obtuvo que no existen diferencias significativas entre la afinidad de todos estos fármacos que presentan hacia el CERT y hacia el H1. ¿Y qué podemos entender de esto? Pues que a efectos prácticos el comportamiento de estos antihistamínicos es igual tanto cuando se unen a el CERT como cuando se unen al H1. Es decir, cuando se unen a su blanco farmacológico, que es el H1, realmente presentan el mismo grado de afinidad o presentan un comportamiento muy similar a como cuando se unen al CERT, a pesar de que su uso terapéutico no está dirigido como tal hacia este transportador. Y complementado a lo que vimos en la gráfica anterior, algunos antihistamínicos presentan un comportamiento muy similar al de un antidepresivo, lo que nos permite plantear que muy probablemente sí están causando un efecto no deseado en el sistema nervioso central, que podría verse con más claridad en pacientes con depresión o bajo tratamiento con antidepresivos, en donde el transportador de serotonina es crucial. Y bueno, de forma un poco sintetizada, estos son los resultados que se obtuvieron a lo largo de este semestre después de varias semanas de experimentación. Aunque da mucho por investigar para que estos descubrimientos tengan una explicación bien fundamentada, pero estoy seguro de que todos estos datos serán de utilidad para terminar la tesis en investigación 3. Estas son las fuentes que se consultaron para la creación de esta presentación y eso sería todo de mi parte. Les agradezco muchísimo su atención y quedo al pendiente por si existen dudas o comentarios. Hasta la próxima.